La pongo para grabar. Bueno, ya la semana pasada estuvimos viendo impulso nervioso, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan nada? Sí, sí, profe. Bien. Lo único que me ha quedado por explicarles de esa clase, bueno, son los tipos de transmisión, o sea, la forma en que se transmiten esos impulsos nerviosos. Eso estaba puesto ahí en el PowerPoint y está en la parte escrita que se les he mandado, bueno, que son dos. Hay un tipo de conducción que se llama saltatoria y hay una conducción que es continua, ¿sí? La saltatoria básicamente se da por, este, por la formación de las vainas de mielina, ¿sí? En donde intervenían las células de Schwann, que iban envolviendo pequeños segmentos de los axones, y justamente por ese sector, digamos, donde hay una envoltura, ¿sí? De axones, la corriente no se transmite, sino que empieza a saltar por los espacios donde no está cubierta el axón por esa vaina de mielina. En cambio, la conducción continua, justamente al no tener esos axones, es una corriente, como su nombre lo dice, ¿no? Continua, pero bueno, la ventaja, perdón, la desventaja que tiene es que es mucho más lenta. Para poder hacerse mucho más rápida, la conducción continua, digamos, los axones tienen que hacerse un poquito más gorditos, ¿sí? Como para poder igualar a la conducción saltatoria. ¿Está bien? Pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entre esos dos tipos de conducción y que está mediada básicamente por las vainas de mielina. Entonces, los axones que tienen vaina de mielina tienen una conducción saltatoria. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver ahora es el siguiente paso. ¿Sí? Nosotros ya hemos conocido cómo son las células del sistema nervioso. Específicamente hemos visto o hemos descrito mucho mejor lo que son las neuronas. Hemos visto que, bueno, justamente en el axón se da ese impulso nervioso y ahora tenemos que ver cómo pasa esa información de una célula a la siguiente, ¿sí? De una célula a otra. Entonces, en la clase de hoy se llama sinapsis, que es el tipo de unión que se da entre neuronas, que ya lo vamos a definir bien. Bueno, antes de comenzar, este es un dato curioso que creo que yo se los había comentado eh, cuando fue las primeras clases, que eran los talleres. Yo no me acuerdo si se lo había comentado a ustedes o después en las primeras clases. Pero lo que estamos viendo acá es un mapa creado, bueno, justamente con inteligencia artificial y muchísimos años de estudio de un cerebro de una mosca, ¿sí? Y lo que han podido hacer, digamos, con este trabajo es que se ha podido mapear las neuronas y las conexiones que se forman, digamos, en el cerebro de una mosca. Y también han encontrado, bueno, que hay muchas similitudes, digamos, con las uniones, digamos, de las neuronas en moscas y en humanos. Incluso hasta usan los mismos neurotransmisores, que ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Eh, los cerebros de las moscas obviamente son extremadamente pequeños, están formadas por 140.000 neuronas y ese cerebro aproximadamente tiene unas 50 millones de conexiones sinápticas, o sea, de 50 millones de uniones. Y este mapeo, digamos, de lo que son las neuronas, vamos a admitir a alguien más, ahí está. Entonces, este mapeo que se hace eh, sirve, bueno, justamente para ver cómo se van formando esas uniones entre las neuronas, ¿sí? Eh, para ver, bueno, justamente qué es lo que puede llegar a fallar
en la unión de las neuronas, ¿sí? Y relacionarlo, bueno, con muchos procesos, ¿no? Como por ejemplo el deterioro cognitivo o comprender hasta algunos trastornos como esquizofrenia, Alzheimer, enfermedades, ¿no? Como el Alzheimer, la demencia, etcétera. Entonces, si bien esto es para mosca, y seguramente a muchos no les interesa que una mosca tenga esquizofrenia o, o autismo, sí sirve, bueno, justamente para que estos modelos puedan ser utilizados después para cuando se quiera hacer un mapa en los humanos. Este tipo de mapas que estamos viendo acá, ¿sí? Esto es un mapa de un cerebro, son células y ahí podemos ver, bueno, justamente cómo están unidas esas células. Podemos ver justamente cómo es el cableado interno de ese sistema nervioso. De hecho, este mismo trabajo ya se ha comenzado a hacer en humanos, pero en el año 2010. Y se calcula, bueno, que faltan unos 30 años para llegar a terminar de hacer este trabajo como que se hizo con la mosca. El de la mosca creo que tardó como 10 15 años, para que ustedes tengan una idea. Pero este tipo de trabajo hace que, bueno, justamente los trabajos con los mapeos en el cerebro humano sean mucho más rápido, ¿sí? Porque ya se aprende de los errores que se ha cometido acá. Bueno, entonces, rápidamente, nosotros hemos conocido ya las neuronas, ¿sí? Hemos hablado un poquito de las neuronas, qué es una neurona, cómo están formadas. Habíamos dicho que tenían un cuerpo celular, de ese cuerpo celular podían nacer prolongaciones. Habíamos visto que había dos tipos de prolongaciones, unas se llamaban dendritas y otras se llamaba el axón, ¿sí? Ese axón puede estar cubierta o no, ¿sí? De células gliales, que dependiendo del sistema nervioso de que vamos a estar hablando, van a ser células de Schwann o células, perdón, oligodendrocitos. Oligodendrocitos eran el sistema nervioso central, células de Schwann eran las del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, básicamente lo que es una sinapsis es una unión, es un tipo particular de unión celular, ¿sí? En donde va a intervenir una neurona, ¿sí? Y esa sinapsis la va a realizar con otra célula de nuestro cuerpo. Esa otra célula puede ser otra neurona, puede ser una célula muscular, una glándula, una célula de nuestra piel, ¿está bien? Pero siempre cuando hablamos de sinapsis es la unión entre una neurona y otra célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Después, el resto de las células de nuestro cuerpo se van a unir, digamos, también entre ellas y con otras para formar tejidos o uniones de tejidos, pero tendrán su propia definición de unión. Cuando nosotros hablamos de sinapsis, sí o sí vamos a estar hablando de células y sobre todo una de esas células tiene que ser una neurona. ¿Está bien? Bueno, se ha calculado, bueno, que esto es un cálculo, ¿no? No es algo exacto, pero se calcula que el sistema nervioso humano tiene unas 10 a las 11 neuronas, o sea, estamos hablando de los órdenes de los 100 millones de neuronas, ¿sí? Comparada con las 140.000 neuronas que tenía el cerebro de la mosca. Y también se ha calculado que aproximadamente hay unas 10.000, o sea, cada neurona presenta unas 10.000 sinapsis, ¿sí? O sea que cada una de las neuronas de nuestro cuerpo está unida en 10.000 puntos con otras células de nuestro cuerpo. Bueno, y esto también se ha calculado en las moscas, que también más o menos tienen como un máximo de unas 10.000 sinapsis por neuronas, ¿sí? Entonces, ¿cómo está formada una sinapsis? Ya sabemos que sí o sí tiene que ser una neurona, ¿sí? Entonces, la primera neurona que va a formar la sinapsis se llama neurona presináptica, ¿sí? La otra célula, si es una neurona, se va a llamar neurona postsináptica, pero si es otra célula de nuestro cuerpo, es simplemente una célula
posináptica, ¿sí? Y en el medio puede o no existir este espacio, ¿sí? Fíjense en acá, este espacio, ¿sí? Que se va a llamar espacio intersináptico. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esto es lo que es la estructura de una sinapsis. Una neurona presináptica, un espacio intersináptico, que esto, bueno, puede o no estar presente, y sí o sí después una célula posináptica, que es, si estamos hablando que es otra neurona, se va a llamar neurona posináptica. ¿Sí? Y básicamente, ¿para qué sirve esto? Bueno, justamente para poder transmitir la información. Fíjense acá, esto es, por ahí se entiende un poquito más con gatitos, ¿sí? Ahí tenemos el primer gatito, ¿sí? Que representaría a una neurona presináptica, y el segundo gatito, ¿sí? Que representa una neurona postsináptica, ¿sí? Y ahí va pasando un potencial de acción por la presináptica, que ahí está bostezando, y acá ya podemos ver cómo ha pasado ese potencial de acción o impulso nervioso hacia una segunda neurona que es la postsináptica. Bueno, ya sabiendo un poco qué es lo que es una sinapsis, tienen que seguir agregando gente. Ahí está. Las sinapsis también se van a clasificar, pero acá la clasificación es bastante simple, ¿sí? Hay una clasificación que se basa, digamos, en la forma en la que se van a unir las células, ¿sí? O sea, qué parte de una célula se va a unir con la otra. Y el otro tipo de clasificación es una clasificación más bien funcional, ¿sí? O sea, de cómo es el funcionamiento de esa unión. Entonces, en esta primera clasificación, que es de acuerdo a qué parte se une con qué parte, de la- qué parte de una célula se une con qué parte de una segunda célula, ¿sí? Tenemos varios tipos de sinapsis. La primera se llama axodendrítica, ¿sí? Em, si ustedes ven los nombres, ¿sí? De este tipo de sinapsis, ustedes ya más o menos pueden o pueden intuir más o menos qué partes de las neuronas van a estar involucradas en esa unión. Entonces, en la axodendrítica, ¿sí? Que es la que tenemos aquí, podemos ver que justamente tenemos un axón de una neurona presináptica uniéndose a las dendritas de una neurona postsináptica. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno. Otro Perdón, tipo... repite Sí, decime. eh, lo último que dijo. Si podría repetir. Bueno, mira acá el gráfico. Tenemos la sinapsis axodendrítica, ¿sí? Donde tenemos que el axón de la neurona presináptica, ¿sí? Fíjate que este es el axón de la neurona presináptica, se une a las dendritas de las neuronas postsinápticas, que es esta segunda neurona, ¿sí? O fíjate que acá viene el axón y se une a las dendritas. Entonces, este tipo de sinapsis se llama axodendrítica, ¿sí? Bien. El segundo tipo de sinapsis, ¿sí? Se llama axosomáticas, ¿sí? Donde tenemos que justamente el axón de la neurona presináptica se va a unir al soma, al cuerpo de la neurona postsináptica. Y de ahí viene el nombre, ¿sí? Axosomática. Otro tipo de sinapsis, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver casi al final de la clase, eh, es axónica, ¿sí? Donde justamente, fíjense, acá tenemos dos neuronas, tres neuronas en este caso, pero fíjense en que esta neurona que está acá abajo no se está uniendo directamente con la, con su neurona postsináptica. Eh, Perdón, o sea, se une con la neurona postsináptica, pero fíjense en la parte donde se va a unir. O sea, axoaxónica significa que se van a unir los dos axones. Entonces acá tenemos una neurona presináptica
que se está uniendo a su neurona postsináptica, ¿sí? En los axones, ¿sí? Y eh, este tipo de sinapsis se da mucho en sectores donde se va a necesitar que haya una inhibición, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta primera neurona presináptica está trayendo un estímulo, ¿sí? Para excitar a esta segunda neurona. Pero esta tercera neurona lo que va a hacer es inhibir. O sea, si bien la corriente, el impulso nervioso viene por el axón de la presináptica, va a pasar hacia una postsináptica para seguir llevando esa información. Este tipo de sinapsis lo que hace generalmente es inhibir, o sea, cortar la corriente de esa información, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después. Y en cuanto a la otra clasificación, ¿sí? Como les decía, se basa básicamente en cómo funcionan esas uniones, ¿sí? Y acá nosotros tenemos tres tipos de sinapsis, pero nosotros vamos a ver dos, ¿sí? Hay una sinapsis eléctrica, una sinapsis química, pero también puede existir sinapsis mixtas, o sea, que combina la función de los dos tipos de sinapsis, o sea, eléctrica y química al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver la sinapsis eléctrica. Entonces, en las sinapsis eléctricas, ¿sí? Se da, bueno, justamente en sectores muy específicos, digamos, de las neuronas, donde existen un conjunto de proteínas, ¿sí? Que forman estas estructuras, que forman canales, ¿sí? Acá arriba, fíjense, tenemos una membrana, que esto tranquilamente puede ser la presináptica, la que está acá arriba, y acá abajo la posináptica, ¿sí? Entonces, acá tenemos una serie de proteínas, ¿sí? Que se llaman conexinas. Cada una se va a llamar conexinas. eh, o sea, sería como esta porción de la torta que acá dice cerrado. ¿Ven? Esta porción que está acá es una conexina, pero el conjunto se llaman conexonas, ¿sí? O sea, las conexinas de la membrana presináptica se unen con las conexinas de las membranas postsinápticas. Entonces, lo que hacen, digamos, las conexonas de ambas membranas es formar un canal, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Miren, acá se ha formado prácticamente un canal, ¿sí? Donde prácticamente el citoplasma de esta neurona se va a mezclar con el citoplasma de la postsináptica, que es lo mismo que está pasando acá. Pero es solamente por esos canales, ¿sí? Y estos canales tienen dos tipos de configuración. O sea, pueden estar o abiertos, como figura acá, fíjense que ahí se cambian un poquito la forma y forman un canal abierto, o pueden estar cerrados, ¿sí? Como sería este caso, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender de que de estas conexonas estén abiertas o cerradas? Bueno, va a depender de un impulso nervioso, ¿sí? Entonces, el impulso nervioso que viene por el axón presináptico, cuando llega hacia el final, ¿sí? Del axón, esa corriente eléctrica que está formando hace que estas conexinas cambien su forma y hace que el conexón entero termine funcionando como un canal. Entonces se abre y pasa la corriente eléctrica o en forma de iones, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, miren, ¿sí? Acá tenemos las conexinas formando los conexones y estos puntitos rojos, ¿sí? Son los iones que se están moviendo. Entonces, yo acá en esta membrana postsináptica, ¿sí? Tengo un potencial de membrana de reposo, ¿sí? Que recordemos que era -70.
¿Está bien? Entonces, comienzan a entrar iones positivos y hace que el interior de esta membrana pase a tener, comience, mejor dicho, su fase de despolarización que nosotros ya hemos visto en la clase pasada. Entonces, ahí comienza a formarse ya una nueva corriente eléctrica en la célula posináptica. ¿Está bien? Entonces, acá en este tipo de sinapsis, lo que nos interesa a nosotros es que eh, el pasaje, digamos, de esta corriente, el impulso nervioso, digamos, de una célula a otra, es rapidísimo. Prácticamente ni se pierde tiempo, ¿sí? Porque los iones están pasando directamente de una célula a la otra, ¿sí? Y una de las características que tiene esta sinapsis eléctrica es que la dirección de ese impulso nervioso puede ser bidireccional, o sea, puede ir de una membrana, de una célula presináptica a una posináptica, o lo puede hacer al revés. Pero si nosotros decimos que es hacia el revés, ¿sí? En el otro sentido, la que nosotros habíamos llamado primero posináptica va a pasar a ser la presináptica y la segunda va a ser o sea, la primera va a ser la posináptica. ¿Bien? ¿Dónde vamos a encontrar sinapsis eléctrica? Bueno, eh, en sectores bastante particulares de nuestro cuerpo, eh, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de los músculos, en sectores donde necesitamos que los músculos se activen todos al mismo tiempo. ¿Sí? Como por ejemplo acá en el corazón, ¿sí? Acá tenemos, bueno, justamente sinapsis eléctricas entre las neuronas y el músculo cardíaco, las células del músculo cardíaco, para que todas se contraigan al mismo tiempo, o sea, donde necesitamos un trabajo que sea mucho más coordinado, ¿está bien? También, bueno, está acá en esto que es el reflejo vestibulocular. Este, También lo vamos a tener en ciertas partes del cerebro, en el tronco encefálico, donde se tienen que después enviar informaciones hacia la corteza cerebral. Bueno, ahí también hay muchas sinapsis eléctricas, ¿sí? Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Bueno, justamente donde haya que sincronizar a grupos de neuronas, así como nosotros necesitamos acá sincronizar células musculares para que todas se contraigan y el corazón pueda funcionar de manera correcta. Bueno, en el cerebro también necesitamos que grupos de neuronas se activen, ¿sí? Entonces, este tipo de sinapsis tiene dos ventajas principales, ¿sí? Como ya habíamos dicho, al tener canales, ¿sí? Por donde pasa la información, por donde van a estar pasando los iones, la comunicación es rapidísima, ¿sí? Y pasan directamente de una célula a la otra. Y la otra ventaja que tiene es que es sincronizada, ¿sí? Este, mm, Como ya habíamos dicho acá con el corazón, que nosotros necesitamos activar por ahí paquetes de células que actúan todas al mismo tiempo, entonces están, bueno, justamente en sectores donde se necesita esa sincronización. Bueno, el otro tipo, bueno, esto lo he agregado hoy, perdón. Fíjense acá lo que dicen las sinapsis eléctricas, operan con un retardo casi inexistente, pero las sinapsis químicas sí van a llegar a tener un retardo entre 0,3 y 0,5 milisegundos, ¿sí? Eh, Fíjense en lo que se llama retardo, digamos, en dos tipos de sinapsis, ¿sí? Una es prácticamente cero y la otra es 0,3 a 0,5 milisegundos. Bueno, el otro tipo de sinapsis que es más común, digamos, en nuestro cuerpo son las sinapsis químicas. Y estas se llaman así porque acá va a intervenir un
una sustancia química, ¿sí? Que se llama el neurotransmisor, ¿sí? Entonces, acá es donde yo les explicaba que podía existir un espacio intersináptico, ¿sí? Que es justamente en este tipo de sinapsis donde se libera un neurotransmisor, una sustancia química que va a transportar o va a llevar la información hacia la célula posináptica, ¿sí? Bueno, ese espacio sináptico tiene un espesor, digamos, de unos 10 nanómetros, un espacio extremadamente pequeño. Entonces, como hay un espacio, ¿sí? Y ese espacio lo tienen que navegar, digamos, los neurotransmisores. ¿Qué hacen las neuronas cuando tienen este tipo de sinapsis? Bueno, tratan de que sus membranas estén lo más cerca posible. Y para eso utilizan este tipo de proteínas. Fíjense que lo tenemos acá, ¿sí? Se llaman proteínas CAM, ese es el acrónimo, pero lo que nos interesa a nosotros no es tanto por ahí el nombre de las proteínas, porque son muchas, pero sí la función que tiene, que es, bueno, justamente adherir o pegar y dejar bien cerca las membranas presinápticas y posinápticas. Entonces, al final, estas proteínas, que son muchas, ¿sí? Tienen un efecto parecido a lo que es el velcro o el abrojo, ¿sí? Que es lo que nosotros utilizamos por ahí para sujetar las camperas o cerrar un estuche, ¿sí? Que usamos el velcro o el abrojo. Bueno, estas proteínas tienen esa misma función para tener bien cerquita las membranas de las células presináptica y posináptica. Entonces, este es el espacio intersináptico, ¿sí? Acá tenemos la célula presináptica liberando sus neurotransmisores y acá abajo tenemos la neurona receptora o posináptica y ahí podemos ver, bueno, justamente cómo llegan esos neurotransmisores. Bueno, esta sinapsis es un poquito más compleja, ¿sí? Porque nosotros acá vamos a estar hablando justamente de una sustancia que va a intervenir, digamos, en la transmisión del impulso nervioso, pasarlo de una célula a la otra. Y esa sustancia es el neurotransmisor, ¿sí? Los neurotransmisores, bueno, son fabricados, bueno, justamente por las neuronas presinápticas, ¿sí? Como lo vemos acá. Pero esos neurotransmisores no están libres, sino que están encerrados, ¿sí? Están encerrados en estas estructuras que se llaman vesículas, ¿sí? O sea, están encerrados como en bolsitas. Y estas vesículas, ¿sí? Están unidas a proteínas, ¿sí? Que son unas proteínas que están del lado interno de la membrana. Y estas proteínas, digamos, tienen una función, que es evitar que estas vesículas se unan con la membrana celular. Ahora, ¿por qué es necesario que tengan esa función? Porque la membrana, digamos, la bolsita que envuelve a los neurotransmisores, tiene la misma naturaleza que la membrana plasmática de la neurona. Entonces, si estas dos estructuras que son iguales, ¿sí? Se tocan, se van a fusionar y se va a estar liberando neurotransmisores cuando por ahí nosotros no necesitamos que se liberen neurotransmisores, ¿sí? Entonces, estas proteínas, que las vemos acá, que están pintaditas de azules, que parecen como unos maritos que están sosteniéndolos a estas vesículas, están para eso, para evitar que esas vesículas se unan a la membrana. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar o hacer que un impulso nervioso pase de una célula a la otra con la sinapsis química? Bueno, cuando viene el potencial de acción, fíjense en acá, ¿sí? Que está marcado con esta flechita, ese potencial de acción nosotros habíamos visto que comienza a generar aperturas de canales,
¿sí? Habíamos visto nosotros que el primero que se abría era el canal de sodio, que se abría y se cerraba rápido, entonces entraba una gran cantidad de sodio hacia el interior de la membrana, y después habíamos visto que había otro canal que era el del potasio, que se abría más lento y se cerraba más lento, y que ese formaba la segunda fase del impulso nervioso, que era la fase de despolarización, porque esos canales hacen que el potasio salga. ¿Está bien? Bueno, esa misma corriente, digamos, que se ha generado, va a estimular a que se abran otros canales, ¿sí? Que son estos canales de calcio. Entonces, cuando viene un impulso nervioso, pasa por la membrana, estimula a estos canales de calcio a que se abran. Y el calcio entra hacia el interior de la célula. Y ahora, ¿qué hace este calcio? Este calcio, que está acá dentro ya de la célula porque ya ha entrado, ha venido un impulso nervioso, lo ha abierto al canal de calcio, y el calcio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a unirse, ¿sí?, a estas proteínas y va a hacer que justamente dejen de evitar, claro, bueno, lo que va a hacer es que dejar de evitar que se unan con la membrana. Entonces, estas proteínas, al dejar de funcionar, hacen que las membranas de las vesículas sinápticas se unan con la membrana celular y se produce la liberación de los neurotransmisores. ¿Está bien? Entonces, mientras más calcio haya en el interior, ¿sí?, de una célula, eso significa que va a haber una mayor cantidad de liberación de neurotransmisores, ¿sí? Y una mayor liberación de neurotransmisores, ¿sí?, significa que la otra célula, que es la célula postsináptica, va a tener una mayor probabilidad de continuar llevando la información, ¿sí? Bueno, escuchen, me quedan muy poquitos minutos. Lo que vamos a hacer es, yo voy a cerrar esta sección y ahí está. Y vamos a entrar de nuevo con el mismo link, ¿sí? Así ya podemos terminar esta parte. ¿Está bien? Bien, profe. Ok. Ya entramos en 5 minutos. Ahí les doy tiempo para que carguen agua en el mate. Y sigo con la clase, perdón, porque me falta muy poquito nada más, pero bueno, no nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Ya nos vemos en cinco Bien. minutos. Bueno. Bien, profe. Sí, volvemos.